Hola, si estás en este podcast, quiere decir que es de tu interés el tema de transporte de mercancías internacionales. Por ello, a través de este audio pretendemos adentrarte en el mundo de los Incoterms, los seguros de transporte, los contratos de compraventa y transporte internacional. Además, te indicaremos qué debes tener en cuenta al momento de negociar los fletes. Al terminar este podcast, tú tendrás las herramientas suficientes que te harán una persona que maneja el contrato de fletes con el operador, representante o agente de los medios de transporte, teniendo en cuenta las normas nacionales vigentes, las condiciones de negociación internacional y las políticas establecidas por la empresa. Además, serás una persona que tendrá en cuenta la programación del transporte, la composición jurídica, la lista del transporte y la documentación legal de la carga y del vehículo para autorizar el cargue y descargue de la mercancía de acuerdo con las normas nacionales e internacionales y la política de tu empresa. Además, podrás programar el transporte teniendo en cuenta las condiciones de negociación de cada uno de los intermediarios, los requerimientos del cliente de acuerdo con las normas nacionales e internacionales que cubran las necesidades de la empresa. Podrás contemplar la programación de los recursos y las responsabilidades asignadas según el medio y modo de transporte, los términos de negociación internacional y las políticas de tu empresa. Podrás tener en cuenta la muestra en los seguros y la responsabilidad civil en el contrato según las partes y las normas legales vigentes y las políticas de tu organización. Además, lograrás identificar el manejo de los seguros y las causas que originan el cobro, teniendo en cuenta las excepciones y las restricciones de la mercancía de acuerdo con las normas nacionales e internacionales y las políticas establecidas por la organización. Podrás además contar con todas las herramientas para negociar los seguros y fletes de acuerdo con las tarifas establecidas por los entes gubernamentales, los acuerdos entre las partes y la naturaleza de la mercancía, teniendo en cuenta las normas nacionales e internacionales vigentes ajustadas a las necesidades de tu empresa. Podrás además manejar los contratos de seguros y fletes de acuerdo con la intermediación del medio de transporte, el cliente, rutas y condiciones del vehículo, teniendo en cuenta las normas nacionales e internacionales con base en las políticas fijadas por tu organización. Podrás además inspeccionar la carga para ser asegurada y fleteada según las normas nacionales e internacionales de transporte vigentes y de manejo de acuerdo con las políticas de la organización. Así que sin más, te invitamos a que sigas escuchando este podcast. Bueno, hablaremos sobre qué es un contrato de transporte internacional y qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete. Un contrato de transporte internacional es un documento que crea un vínculo entre dos partes para transportar de un lugar a otro una mercancía. Fundamentalmente, en un contrato internacional como el que necesitamos para la expedición de mercancía, la empresa porteadora se compromete frente al cargador o remitente mediante un precio acordado a trasladar una mercancía para ponerla a disposición del destinatario en el lugar pactado. Claves que debemos tener en cuenta para la contratación internacional del transporte: como ya hemos comentado, comercializar en el contexto internacional requiere cumplir con los siguientes aspectos como técnicos, canales de comercialización, costes y tarifas, marco jurídico y carta de portes. ¿Qué factores se deben de tener en cuenta al negociar un flete? El flete es el costo a pagar por el desplazamiento de una carga en un medio de transporte. El éxito de una negociación de flete radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional. Una vez que se defina el término de negociación y el modo de transporte que se van a utilizar para llevar la mercancía a mano del comprador,
El responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes. Un factor importante a resaltar es el Inconter aplicado en la negociación para poder liquidar un flete. Adicionalmente, el tipo de producto, peso del producto, volumen de la carga, valor del producto y del empaque, punto de origen y de destino, tipo de empaque y de embalaje. Bueno, vamos a hablar de cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta. Lo primero es que dejemos claro qué es un contrato de compra-venta y pues este es el documento que soporta la negociación en virtud de dos partes en la que se obliga a proveer una cosa y la otra parte a pagar por ella en dinero. Tenemos algunas claves que te ayudarán a definir mejor los términos de una negociación para tu contrato. ¿Qué se necesita para celebrar un contrato de compra-venta? Bueno, se necesita una oferta, es decir, una propuesta dirigida a una o varias personas en la cual se indique la mercancía, sus características y la obligación del oferente, y si éste lo acepta, para celebrar el contrato se constituirá como oferta cuando sea suficiente, precisa, pues se deben indicar las mercaderías y señalar expresa o tácticamente o tácitamente la cantidad y el precio a prever un medio para determinarlos. Indicar la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Ahora hablaremos de las consideraciones de la oferta para un contrato. Lo primero es que surtirá efecto cuando llegue al destinatario. Lo segundo es que podrá ser retirada si su retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. El tercer punto es que podrá ser revocada hasta que se perfeccione el contrato si la revocación llega al destinatario antes de que éste haya enviado la aceptación. Cuarta, quedará extinguida cuando su rechazo llegue al oferente. Quinta, el silencio o la inacción por siglos no constituirán la aceptación. Partes de un contrato de compra-venta: cosa, objeto corporal y susceptible de ser comerciable. Capacidad de las partes: tanto el comprador como el vendedor deben ser capaces jurídicamente para vincularse mediante un contrato. Voluntad: ambas partes deben tener voluntad de realizar el negocio jurídico, el vendedor de entregar la cosa y el comprador de recibirla y pagar un precio por ella. Precio: a cambio de la entrega de la cosa se pacta el pago de un precio en dinero. Ahora hablaremos de las obligaciones del comprador en un contrato de compra-venta. Este debe examinar o hacer examinar la mercancía en el plazo más breve posible para verificar que corresponda con lo acordado en el contrato. El comprador deberá pagar el precio de las mercancías y recibirlas en las condiciones establecidas entre las partes y de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales a que haya lugar. Entregar la mercancía, transmitir su propiedad y proporcionar los documentos relacionados con ella en las condiciones establecidas. Poner las mercancías a disposición del comprador en el lugar y tiempo acordados en el contrato. Y por último, el vendedor deberá entregar la mercancía en cantidad, calidad y tiempo correspondientes a lo acordado entre las partes. Ahora hablaremos de quiénes intervienen en el contrato de transporte. Para este caso, para esta actividad comercial, los dos agentes que intervienen es el portador, que es quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio con independencia de que lo ejecute por sus propios medios o contrate su realización con otros sujetos. Y el segundo agente es el destinatario, es la persona a quien el porteador ha de entregar las mercancías en el lugar de destino que fue previamente acordado.
Bueno, por último, les voy a compartir qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional. Uno de los documentos es la factura pro forma internacional. La factura pro forma internacional es el documento administrativo que se utiliza sobre todo a modo de oferta comercial, es decir, como detalle de las condiciones de una venta internacional con información precisa para el comprador. Si la factura es firmada por ambas partes, establece un compromiso y adquiere el carácter de contrato de compraventa. Además de su uso como oferta comercial, la factura pro forma internacional también se utiliza para obtener licencias de importación, autorizaciones de pagos en divisas, trámites en las aduanas previos a las operaciones, justificante de cantidades entregadas a cuenta, prepagos, apertura de créditos documentarios y también para el envío de muestras comerciales. Otros de los documentos es factura comercial internacional. Es el documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional. Se detalla el concepto, la cantidad y el importe de los productos o servicios vendidos, las condiciones de entrega y de pago, así como los impuestos y demás gastos que genere la venta. Mediante un original de la factura comercial internacional, el importador declara ante la autoridad fiscal de su país el importe que debe abonar a quien lo abona y la forma de pago que se ha concertado. Para el exportador supone la prueba documental de las ventas que ha realizado a mercados exteriores. En las operaciones con terceros países, forma parte de la declaración aduanera, sobre la cual se debe abonar a la entrada de los productos en el país los impuestos y derechos arancelarios que se aplican. En las operaciones intracomunitarias de la factura comercial internacional, sirve como declaración de la transacción y exoneración de impuestos para el cumplimiento de las condiciones básicas en la liquidación de impuestos. El otro documento es Packing List, cuyo nombre en español es lista de contenidos. Es una versión más detallada de la factura comercial, pero sin información sobre los precios. Debe incluir, entre otros, los siguientes datos: número de factura, descripción y cantidad de la mercancía, el peso de la mercancía, el número de paquetes o bultos, así como su numeración y marcas de expedición. Una copia de la lista de contenidos se incluye en la propia expedición de las mercancías y otra copia se envía directamente al destinatario para ayudar en el control de la expedición cuando se reciben las mercancías. El otro documento es albarán de entrega. También conocido como nota de entrega, es un documento que acredita la entrega de una mercancía al comprador, que debe firmarlo para dejar constancia de que la mercancía se ha entregado correctamente. El uso del albarán de entrega no es obligatorio, si bien en el comercio exterior es muy habitual, sobre todo cuando el exportador entrega las mercancías en el país del vendedor y necesita un documento que pruebe la entrega. Orden de compra internacional. Por lo general, las transacciones internacionales se basan en un documento que es la orden de compra. La emisión de una orden de compra internacional va normalmente precedida de un intercambio de información entre el exportador y el importador con respecto al precio, la calidad y la cantidad de los productos. Cuando se ha llegado a un acuerdo en los detalles de la transacción, el vendedor puede emitir una cotización informal o, si se requiere un mayor detalle, una factura pro forma. Si el comprador acepta el precio de venta
y otras condiciones, el comprador emite una orden de compra. Condiciones generales de venta internacional. Es un documento en el que se detallan las condiciones generales de venta internacional que el vendedor o exportador ofrece a un comprador, en este caso importador, para el suministro de bienes o la prestación de servicios. Se utiliza cuando el vendedor realiza ventas repetidas a un mismo cliente o para la venta de cantidades de importes medios y bajos en el que no se considera necesaria la formalización de un contrato de compraventa internacional. Carta de porte por carretera. La carta de porte por carretera CMR es un documento utilizado por los transportistas y operadores logísticos en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. Este documento lo rellena la empresa exportadora, que puede delegar esta función en el transitorio o en la agencia de transportes por carretera. En cualquier caso, el responsable de los datos que se incluyen en el documento es el exportador. El destinatario firma el documento a la entrega de la mercancía para que la compañía de transportes tenga confirmación de la entrega y justifique el pago de sus servicios. Conocimiento de embarque BL, también conocido como Bill of Lading, es emitido por el agente o la compañía de transportes que realiza el transporte marítimo y firmado por el capitán del buque. Evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realiza el transporte y el compromiso de entrega las mercancías en el puerto de destino establecido por el titular legal del conocimiento del embarque. Por tanto, el conocimiento del embarque constituye el residuo de la mercancía y el contrato de transporte de las mercancías. Hay diferentes tipos de conocimientos de embarque, así como normativas que regulan su uso. Carta de porte aéreo, también conocido como Air Waiver. Es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de la carga entre dos aeropuertos. En la carta de porte aéreo debe nombrarse un consignatario y no se puede exigirse que sea a la orden, ya que no constituye título de propiedad de las mercancías, con el fin de llevar a cabo un cierto control de las mercancías que no hayan sido pagadas por adelantado. Los vendedores suelen consignar las cartas de porte aéreo a sus agentes o transitarios en el país del comprador. Conocimiento de embarque multimodal. Es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera y por mar. También se utiliza como contrato de transporte y comprobante de las mercancías se hayan recibido. Este documento únicamente lo pueden emitir los agentes transitarios autorizados integrados dentro de la FIATA, Federación Internacional de Agentes Transitarios Asociados, como operadores de transporte multimodal OTM. Cuando se emite a la orden, el conocimiento de embarque multimodal constituye título de propiedad de la mercancía y por tanto puede ser negociado. Cuaderno ATA, también conocido como Carnet ATA, es un documento aduanero uniforme que permite la exportación e importación temporal de mercancías entre más de 80 países adheridos al convenio que lo regula, sin pago ni afianzamiento de derechos aduaneros,
ni otros impuestos como el IVA. Es como un pasaporte para la libre circulación de productos que se van a destinar a determinados usos. Se utiliza sobre todo para muestras sin valor comercial destinadas a exhibirse en otros países, en ferias, exposiciones o viajes comerciales. También puede utilizarse para material profesional como equipos, instrumentos musicales, son necesarios para realizar una actividad. Carta de crédito irrevocable. El banco del importador se compromete a pagar al exportador si éste demuestra que ha vendido los productos utilizando los documentos que se especifican en la carta de crédito. Los exportadores prefieren utilizar las cartas de crédito por la garantía que les ofrece, ya que evitan fabricar o preparar mercancías destinadas a importadores que en última instancia se niegan a aceptar o pagar las mercancías. Una carta de crédito irrevocable no puede ser modificado o cancelado sin el consentimiento de todas las partes. De ahí la denominación de irrevocable. Certificado de seguro de transporte. El certificado de seguro de transporte es un documento que indica el tipo y el transporte de la cobertura de seguro en vigor para un envío concreto de mercancías a un país extranjero. El certificado incluye el nombre de la empresa aseguradora y las condiciones de cobertura del seguro. Es necesario presentar la copia original del certificado de seguro de transporte para realizar cualquier reclamación. Las copias de los documentos que deben presentarse en una demanda de seguro de transporte incluyen, además de la póliza o el certificado de seguro, la factura comercial, la lista de contenidos, el documento de transporte, carta de porte y un informe del siniestro que por lo general lo elabora el agente de seguros que tramita la reclamación. Certificado de origen. Es un documento que certifica el país en el que las mercancías tienen su origen o en el que se ha llevado a cabo la parte más importante de la fabricación o del valor del producto. Asimismo, constituye una declaración del exportador. Prácticamente todos los países del mundo consideran el origen de las mercancías para determinar qué impuestos y aranceles se aplicarán en las aduanas y los productos de importación. Certificado de origen forma A. Se utiliza para que las importaciones procedentes de los países incluidos en el Sistema de Preferencias Generalizadas SPG, países en vías de desarrollo, puedan acogerse a la eliminación o reducción de derechos arancelarios, ya que este sistema otorga un régimen preferencial. Este documento lo emiten las cámaras de comercio, aduanas, consulados u organismos debidamente autorizados en el país de origen del producto. Certificado de inspección. Es un documento expedido por una autoridad competente que indica que las mercancías han sido inspeccionadas de acuerdo con un conjunto de especificaciones del sector, los clientes o el gobierno, antes del embarque, o en el cual se informa de los resultados de la inspección. Certificado de análisis. Se utiliza para verificar que las mercancías exportadas se ajustan a unos parámetros principalmente de carácter físico-químico, tales como composición, humedad, acidez y otros, que se corresponden con lo pactado en las condiciones de venta del producto. Certificado fitosanitario. Es un documento oficial que certifica que las plantas o productos vegetales incluidos en el certificado han sido inspeccionados de acuerdo con los procedimientos adecuados
y que se considera que están libres de las plagas y que se considera también que se ajustan a las disposiciones fitosanitarias vigentes del país importador. El objetivo de este certificado es evitar que se propaguen plagas, insectos o parásitos en productos vegetales y otros relacionados con ellos a través de las operaciones de comercio exterior. Certificado kosher. Es un documento emitido por agencias certificadoras y el Gran Rabinato de Israel, en el que un rabino certifica que los productos a los que se refiere cumplen los preceptos bíblicos de la región judía. Este documento no solo se pide para Israel, sino también para otros países en los que existen una comunidad judía importante que demanda productos kosher, como es el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, Argentina o México. Y por último, el certificado Halal. Es un documento que garantiza que los productos y servicios dirigidos a la población musulmana cumplen con los requisitos exigidos por la ley islámica y por tanto son aptos para su consumo, tanto en países como mayoría musulmana como en países occidentales donde existe un grupo de población significativo que practica la religión musulmana. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? Primero conozcamos qué es seguro de transporte. El seguro de transporte es aquel contrato por medio del cual el asegurador asume los daños y pérdidas materiales sobrevenidas al material de transporte o objetos transportados durante el traslado por vía fluvial, férrea, aérea o marítima. Aunque el seguro de transporte no es obligatorio, es muy recomendable asegurar los bienes transportados ante cualquier riesgo que pueda existir durante el tránsito de estos en el origen hasta el destino final. Y para ampliar un poco el conocimiento, hablaremos qué son los Incoterms. Los Incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. Su nombre proviene de la International Commercial Terms, términos internacionales de comercio. Estos términos se emplean para determinar en qué momento de la compra se transmite el riesgo sobre la mercancía y las responsabilidades del comprador y vendedor. Los Incoterms pueden agruparse también teniendo en cuenta el medio de transporte de la siguiente manera. Los Incoterms para uso exclusivo de transporte marítimo: FAS, FAS, FOB, FOP, CFR, CIF, DES, DEG. Otro sería Incoterms que aplican a otro medio de transporte incluyendo multimodal. Serían EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP. Los Incoterms FCA y CPT son recomendables para transporte aéreo. También se puede en camión o ferrocarril. El CIP se utiliza para transporte aéreo y los Incoterms FCA y DAF pueden ser utilizados para transporte aéreo, férreo o terrestre. Expliquemos un poco el tipo del seguro según el Incoterm.
En el Incoterm CIF y CIP, el vendedor debe tener un seguro de la carga que faculta al comprador para reclamar directamente ante el asegurador y proporcionarle al comprador la póliza de seguro u otra prueba de la cobertura del seguro. El seguro debe contratarse por una compañía de seguros de buena reputación. Será conforme a la cobertura mínima de las cláusulas del Instituto para la Carga y a petición del comprador, el vendedor proporcionará a las expensas del comprador un seguro contra los riesgos de guerra, huelga, motines o perturbaciones civiles. Si fuera asequible, el seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10%. Esto sería un 110% y se concertará en la moneda del contrato. Tanto el vendedor y comprador deben proporcionar a su contraparte y a petición de esta la información necesaria para obtener cualquier seguro adicional. Para los otros Incoterms, el vendedor debe proporcionar al comprador, a petición suya, la información necesaria para obtener el seguro. En conclusión, cuando se va a realizar una negociación internacional, cada parte debe tener un seguro. Las partes que intervienen en un seguro son el tomador, que es quien contrata la póliza, el asegurador, que es la empresa aseguradora. El asegurado es la persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente. Y está el beneficiario, que es quien por efecto de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de la parte del asegurador. ¿Y cuándo se aplica este seguro? Se aplica siempre cuando exista un riesgo de daño, pérdida o demora de una carga, sin importar el medio de transporte.